Hola, ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? muy bien el coche, lo siento mucho. No he llegado a ponerme en un En- despacho, pero Bueno, no te una preocupes. vez, una vez que la presentación fluía, Ahí. estás nervioso, ¿Cómo? estás nervioso. No, no, no. Vale, Porque vale. tendría que estarlo. No, bueno, sabes, intentaba conectarme desde la cuenta de la Salle No y te deja. no lograba. No, Bueno, no, ahora a está mí. grabando la reunión. No te permite, a menos que seas invitado. Y con el PMI he logrado acceder. Sí, sí, a mí no me lo permitió. No me permitió iniciar sesión con la cuenta de la Salle y lo he tenido que hacer directamente con la mía propia. Sí, sí. Bueno, ahora que creo que está la Monse, hagamos algo. En el lobby hay unas cuantas personas. En unos minutos empezamos a abrir. Muy A bien. las 18:05 le comunicamos que empezamos en 3 y a 8, 18 y 8 un poco antes empezamos. Yo te presento, hablo un poco muy por encima. No hablaré de tu experiencia, ya te presentas tú, pero hablo un poco de lo que queremos hacer y que forma parte de esta iniciativa del grupo de ambassadors de hacer un poco eh, esta posibilidad de continuar la evolución de la construcción con la ayuda con soporte de la inteligencia artificial. ¿Vale? Correcto, ¿Vale? correcto. No, no, me parece genial. Yo voy a introducir el tema. Mm. En realidad, la conferencia son 8 slides, son relativamente cortos. Yo creo que en 30 minutos, como mucho 30, Sí. 35 minutos, lo tendré escrito. Y la última parte voy a enseñar un poquito cómo es un workflow, ¿no? Y Mm. cómo funciona y tal. Pero hay que aclarar que básicamente lo que vamos a hablar hoy es por qué la IA local, ¿de acuerdo? Y el futuro de Sí. la seguridad de los datos en la construcción. Ese es el tema, ¿vale? Vale. Y entonces, aquellos que tengan expectativas de ver herramientas y tal en 45 minutos, no vamos a poder ver mucho. De hecho, no vamos a ver prácticamente nada, pero eso no significa que no existan, ¿no? Pero ya haremos una temática específica para eso, ¿no? Sí. Sí, dejaremos claro de que es un overview y que lo que intentamos aquí es iniciar el camino de explorar herramientas que nos pueden dar soporte. Claro, es lo Correcto, que tú dices. No estamos intentando comprimir ninguna herramienta, sino haciendo un overview de las tres patas que necesita la construcción para consolidarse como un sector emergente y transformador. correcto, correcto, correcto. Vale. Y yo creo que es el tema más interesante. Luego, a partir de aquí, pues podemos ver un montón de cosas, ¿no? Desde Sí. las herramientas, la posibilidad de desarrollo, la integración con las herramientas actuales, o sea, hay un montón. Lo que pasa es que, claro, ahora es básicamente introductorio. Entonces, eso yo creo que es importante aclararlo, entre otras cosas, por no generar falsas expectativas, ¿sabes? Exacto, Sobre todo exacto, porque exacto. estaba mirando las estadísticas Mm. y entonces había mucha gente que venía, se apuntaba o decía que lo que le interesaba eran las herramientas y tal, y pim, pam. Pero bueno, yo creo que es tan importante el uso de la herramienta como que entienda el contexto donde esa herramienta se tiene que utilizar. Es decir, de qué es lo que tenemos que tener en cuenta usando esa herramienta. Si tenemos que tener en cuenta Sí. la protección de los datos, el marco regulatorio, etcétera, etcétera. Y luego ya la herramienta en sí misma es una maravilla, ¿no? Y la Sí, podemos... hay un paso previo al criterio, a consolidar el criterio y decir, vale, ¿qué necesito? Y de esta necesidad, ¿qué tipo de herramientas la van a cubrir? Claro, Porque ahora soltar una bolsa de herramientas no necesariamente te va a solucionar una correcto, necesidad de automatizar tareas, por ejemplo.
correcto. ¿Quieres que lo aclare yo? ¿Quieres que haga una introducción y tú vas a más Sí, detalle con sí, esto? sí, sí, porque lo haces muy bien. Vale, Y entonces me vas a dar pie también para que esto sea la primera parte, ¿no? Y que vayamos evolucionando. sí, Igual se nos ocurre, antes de hacer el curso, pues hacer otro webinar, ¿no? Por ejemplo, para ir calentando. No lo sé, eso ya lo decidiréis vale, vosotros. Pero ir vale, aterrizando el vale, enfoque, pues son cosas muy cortitas. Entonces, en 45 minutos hay que ir muy a grano, ¿no? Y creo que lo mejor es hacer un exacto, proceso inductivo, ¿no? Y hay que ir de lo general a lo particular, ¿no? sí, vale, Y, y ahí está la vuelta, ¿no? Pero bueno, vale. si lo quieres hacer, me parece genial. ¿Ah? Sí, Y yo haré un introductorio sobre esto, sobre todo dejando muy claro de que no vamos a terminar de solucionar todos estos issues que nos están apareciendo en la construcción con un webinar, que lo que queremos es hacer un overview y a partir de ahí entender las 4 o 5 ramas que tenemos que cubrir. Bueno, y a partir correcto. de ahí lo digo porque claro, hay una audiencia y que seguramente tendrá un feedback para nosotros y a partir de allí empezaremos a crecer y a construir lo que tenga que hacerse de cara a transformar y a innovar sobre IA, ¿sabes? Sí, ¿Vale? es Pero si te interesante porque parece, le damos uno... ¿Sí? veo que en el perfil que me han puesto cofundador de CD for Business, CD for IoT, ¿vale? Pero claro, la gente no sabe a lo que me dedico también académicamente, ¿no? Entonces, y el hecho de presentarme como director de posgrado de ciencia de datos e inteligencia artificial en la SAI Executive Education, creo que es bueno porque da prestigio además, ¿no? Para que Ya, sepan, ya. Yo haré esto, ¿eh? Sí. correcto, para que Sí, sepan yo que complementaré también el hecho del grupo de ambassadors. claro, para que no quede como que vengo a vender mi producto, ¿sí? Porque no es así. No, 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 no. Eso, sí. Yo te presento como el coordinador de IA. Y, a ver, repítemelo, por favor. Yo soy el director de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial del programa de Ciencia de Datos, o mejor dicho, director del posgrado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la SAI Executive Education. Vale, 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 vale. Vale. ¿Sí? Yo hago esta introducción. Lo tengo ¿Lo tenés? escrito. Vale, bárbaro. Director, director del programa De en posgrado. ciencia de datos, director del posgrado en ciencia de datos e inteligencia artificial de la SAI Executive Education. Exacto, Vale, exacto. vale. Yo, si te parece, ahora le damos un par de minutos, empezamos a aceptar la gente que está en el lobby. Sí, sí, perfecto. Lo que no Les tengo es comunico. no tengo un fondo corporativo. No, no, no te preocupes. Bien, me he puesto esa No, mierda que tenía aquí, pero ya, bueno. no. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Vale, Yo vale. tampoco, yo ahora menos tengo un fondo corporativo, porque vengo en el coche y no se me ha complicado, porque claro, a esta hora he encontrado caravana, pero bueno, No es horrible. creo que sí, lo solventaremos. Ah, sí, no hay problema, sí. Y entonces empezaré, ahora creo que está Monse por aquí conectada, Ah, magnífico. le voy a pedir, espera, vamos a ver, vale, hay gente esperando en el lobby, 3 personas. 5 personas, vale, las voy a admitir y les diré que vamos a empezar en unos 5 minutos, ¿vale? Así no, para que no se queden nadie de los... Hay 82 inscritos, que no se queden uno de los 82 en espera, ¿vale? Sí, no, 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 perfecto. Se escucha ruido aparte de mi voz? Un poquitito, pero no mucho. Vale, vale, vale. Vale, me voy al lobby, acepto a todos y les... Perfecto. Hola, bienvenidos al webinar de Inteligencia Artificial y IA Local en Construcción. Empezaremos en unos minutos.
Ya tenemos con nosotros a Martín, soy Antonio Castro y nos acompaña Monse Griñó de PMI Barcelona. En unos minutos empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hola, Monse, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues vamos a esperarnos un poquito. Sin problema. Estoy compartiendo pantalla, no sé si se ve. No, de momento no tenemos pantalla compartida. A ver, dime, a ver si se ve ahora. Ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Vale, se está uniendo la gente, con lo que vamos a esperar, ya que hoy tenemos una sesión súper interesante, con lo que Muy bien, perfecto. hola, ¿qué tal a todos los que os vais añadiendo al grupo? Bueno, pues si os parece, Voy. como ya hemos hecho estos minutos de rigor, cuando quieras, Juan Antonio. Vale. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Vamos a celebrar este primer webinar del grupo de Ambassadors de construcción en un sector muy atractivo con el que estamos involucrados y muy interesante. Soy Antonio Castro, director de tecnología de PMI Barcelona, y esta tarde nos acompaña Martín Longobuco, director del posgrado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de La Salle Executive Education. Os aclaro un punto, es interesante este detalle. Este es un overview de todo lo que el sector está sufriendo y de los beneficios que puede
que puede tener con el soporte de la inteligencia artificial. Y será uno de tantos webinars que Martín y algún otro experto nos acompañará con su experiencia para sumergirnos en el apasionante mundo de la inteligencia artificial. Martín, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Monse. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí. Un caluroso día como hoy, a las 7 de la tarde, un jueves, para poder hablar de algo que realmente considero que es apasionante. Mi nombre es Martín Longobuco y ya como me ha introducido, como me introdujo Antonio debidamente, soy el director del posgrado de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos de la Salle Executive Education. Y por el otro lado, por la parte profesional, me dedico precisamente al desarrollo de modelos de inteligencia artificial y al asesoramiento y consultoría en diferentes sectores, entre ellos el sector de la construcción. A raíz de esto, bueno, pues hoy he preparado una pequeña introducción de lo que serían los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta con el advenimiento de esta nueva tecnología de la inteligencia artificial y con un enfoque probablemente un poquito diferente a lo que habitualmente nos encontramos en Internet. Últimamente en Internet he visto realmente muy buenos youtubers hablando sobre herramientas, sobre el uso de esas herramientas y la manera de poder obtener rentabilidad a partir de su uso, sobre la versatilidad y las ventajas que tiene la inteligencia artificial y sobre todo una parte muy importante, el impacto que todo esto está teniendo en sectores como por ejemplo el sector de la construcción. Entonces, para intentar matizar un poquito más y poner un poco de orden en toda esta vorágine increíble de crecimiento, apoyada por multinacionales que manejan presupuestos absolutamente absurdos en tecnología y que nos hacen ver de alguna manera la inteligencia artificial un poco como el elixir que va a acabar curando todo, voy a intentar, en cierta medida, no tanto, digamos, romper esas expectativas, porque tampoco es el objetivo, pero sí aclarar algunos puntos que creo que son muy importantes en cuanto a su uso y sobre todo a un punto muy importante que es el enfoque que le estamos dando a la administración y gobernanza de datos. Es decir, qué implicaciones tiene el uso de esa tecnología en nuestro sector, en el sector de la construcción, y realmente cómo vamos a poder encararla, primero desde un punto de vista general y luego poquito a poco ir aterrizando en las herramientas y en el uso adecuado de esas herramientas. Evidentemente, cualquier herramienta que pueda enseñar yo ahora, cualquier modelo de inteligencia artificial, viéndolo en acción, los resultados son increíbles. Imagino que a muchos de vosotros pues habrá resultado también muy llamativo los que lo habéis utilizado, pues el uso de herramientas como el ChatGPT o como el Grok o el Gemini o Notebook LM, herramientas que son realmente muy poderosas y muy sorprendentes en cuanto al resultado. Queremos ir un poquito más allá, queremos saber qué implicación tienen el uso de este tipo de herramientas en cuanto a digamos, el marco regulatorio que en este momento tenemos en Europa. Y es un marco regulatorio que no solo afecta a la inteligencia artificial, sino también a los datos. Y es interesante porque de esta manera vamos a ver qué herramientas tienen encaje, en qué momento del proceso de desarrollo de un edificio, de un elemento constructivo, y de qué manera tenemos que utilizarla para respetar ese entorno regulatorio y no solamente eso, sino que le podamos sacar el provecho que la inteligencia artificial nos está ofreciendo con la tranquilidad de poder hacerlo dentro de unos márgenes legales que, por cierto, a partir del mes de agosto en España ya se empieza a aplicar la ley de inteligencia artificial con un sistema, con una agencia que se ha creado a raíz de la aplicación de esa ley, que es la Agencia de Supervisión e Inteligencia Artificial, que tiene precisamente la sede en Galicia. Y bueno, sin más, si os parece bien, vamos a empezar con la presentación. Y el título de la presentación y el tema del que vamos a hablar hoy es Construyendo más inteligente y seguro IA local en la construcción.
IA local como palanca de seguridad y eficiencia. Vamos a ir viendo poquito a poco a qué me estoy refiriendo con IA local y realmente cómo estas herramientas están afectando al sector de la construcción. Primero de todo, tenemos que hablar de lo que son las herramientas digitales. Y estas herramientas digitales están interviniendo en diferentes fases del proyecto, ¿no? Imaginemos dos grandes fases de proyecto que nos pueden ser realmente fáciles de distinguir. La primera sería la fase de planificación del proyecto. Ya tenemos herramientas que son tremendamente poderosas, no fáciles de aplicar. Por ejemplo, el BIM está costando porque implica un cambio no solamente en la forma en la que trabajamos, sino también en la manera en la que integramos todos los elementos que utilizamos en el proceso de planificación. Podemos distinguir dos grandes implementaciones, dos grandes herramientas disruptivas. La primera sería el BIM, ¿no? Que sería el Building Information Modeling, que en este caso haría referencia a todo lo que sería el proceso de modelización de un edificio, ¿no? Con la información que el edificio genera, cómo podemos administrar esos datos y no solamente eso, sino cómo podemos extraer de esos datos información que nos pueda ser útil en esta fase de planificación. También tenemos otra herramienta muy interesante que es el PMIS, que en este caso sería el Project Management Information System, que está de alguna manera permitiéndonos crear elementos predictivos. Es decir, no solamente vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está pasando, sino que tenemos la capacidad de poder predecir qué es lo que va a pasar. La inteligencia artificial se está integrando en esta fase, básicamente en estos dos grandes elementos disruptivos, el BIM y el PMIS. Por supuesto, también en la propia gestión de todos los datos, lo está haciendo de manera flagrante y muy rápida, ¿no? Los datos, a raíz de este tipo de estructuras, a raíz de este tipo de herramientas, fluyen, ¿no?, desde el diseño hacia los sistemas de gestión. Y este tipo de flujo de datos es la clave de todo, y aquí interviene un elemento muy importante que es la ciberseguridad. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Lo que hay que tener claro es que en la fase de planificación tenemos BIM y tenemos PMIS como herramientas realmente disruptivas dentro de esta fase, y tenemos la inteligencia artificial que se ha colocado, digamos, acompañando a estas herramientas, y no solamente eso, acelerando mucho más rápido su proceso de cambio, ¿no? Por otro lado, tenemos la fase de construcción. En esta fase ya la cosa cambia. Tenemos los famosos ERPs, que son los programas que utilizamos para el control de facturación, con gestión de stock, todo lo que sería la parte administrativa. Pero también podemos capturar datos con elementos que son tan apasionantes como podría haber sido en su momento la inteligencia artificial, ¿no? El IoT, por ejemplo. El IoT, que es el Internet of Things, es probablemente una de las tecnologías disruptivas más interesantes que se ha incorporado dentro del proceso constructivo. En la fase de construcción, el Internet of Things, que es el Internet de las cosas, donde tenemos sensores que pueden ir desde drones, sensores de temperatura, humedad, presión, para saber cuál es el nivel, por ejemplo, de secado que tenemos del hormigón, o si una estructura está evolucionando, poder hacer, por ejemplo, sistemas de reconocimiento de imagen que nos permitan ver cómo esa estructura se va modificando, ¿no? Lo que sería toda la parte de mediciones, ¿no? Y esto evidentemente captura una ingente cantidad de datos. Bien, la inteligencia artificial no tiene ninguna posibilidad de evolucionar si no es con datos. La inteligencia artificial se alimenta de los datos. De forma que para poder entender lo que está pasando, tiene que entender lo que ha ido pasando, y lo entiende a través de modelos de aprendizaje que se alimentan de grandes cantidades de datos. Estos datos, estas grandes cantidades de datos, no se pueden gestionar habitualmente con máquinas sencillas, con máquinas que podamos tener, por ejemplo, portátiles de escritorio, sino cuando estamos hablando de una gran cantidad de datos, estamos hablando de tecnologías que van más allá de lo que sería el propio ordenador de mesa, incluso el propio servidor de una pequeña oficina. Estamos hablando de Big Data, estamos hablando de miles de millones de datos, estamos hablando de ingentes cantidades de datos que forman parte de esta nueva revolución. La inteligencia artificial se alimenta del Big Data, que generan herramientas como, por ejemplo, los ERPs, los CRMs, para la atención, por ejemplo, del cliente, o el propio IoT, ¿no?, que va recogiendo datos de forma
casi permanente, los va introduciendo muy estructurados dentro de grandes bases de datos que luego sirven para poder entrenar modelos de inteligencia artificial. Bien, fase de planificación, fase de construcción. Los datos afectan, evidentemente, a las decisiones operativas diarias. ¿Cómo? Bueno, porque en realidad nosotros no tomamos decisiones basadas en datos. En realidad basamos nuestras decisiones en información. Cierto es que la información se obtiene a través del análisis de datos. Es decir, tenemos que entender los datos como la materia prima y tenemos que entender la información como el producto de haber procesado esos datos. De la misma forma que, por ejemplo, usamos el pan, mejor dicho, la harina, el agua y la sal para elaborar pan, pues exactamente lo mismo, utilizamos los datos para elaborar información. La información, una vez la tenemos, la debemos contextualizar y es a partir de esa contextualización cuando empezamos a tomar decisiones. Esto nos lleva a que la transformación digital requiere de esta interconexión de herramientas para maximizar lo que sería el valor de los datos generados en cada una de las bases. Maximizar el valor significaría asignarle esa característica que tiene el dato que permita modificar de alguna manera la información y que esa información para nosotros sea suficientemente útil para poder tomar decisiones. Un ejemplo claro sería, pues, en un seguimiento de obra, pues, la cantidad de camiones que entran, la cantidad de toneladas de descarga de runa, la cantidad de hormigón consumido, las horas de trabajo de los trabajadores, etcétera, etcétera. Todos esos datos, toda esa gran cantidad e ingente cantidad de datos es de donde se alimentan los modelos de inteligencia artificial. Los modelos de inteligencia artificial son sistemas que emulan la inteligencia humana. Eso significa que nos permite, de alguna manera, simular una serie de características que hasta ahora nos han sido propias. Por ejemplo, tiene una capacidad de análisis tremendamente útil, mucho más allá probablemente de lo que la propia capacidad de análisis de datos que tiene el cerebro evidentemente tiene un ordenador, ¿no? Pero lo más interesante del caso es que todos estos datos debidamente procesados generan esa información y sobre esa información tomamos decisiones. Por lo tanto, si entendemos la inteligencia artificial, la tenemos que entender como el producto del procesamiento de datos. La inteligencia artificial por sí sola no hace nada, necesita de un experto, en este caso de un ser humano, para que actuando en conjunto con la inteligencia artificial se pueda obtener la información necesaria que posteriormente sirva para el proceso de toma de decisión. Así que la inteligencia artificial la tenemos que entender como una herramienta, los datos lo tenemos que entender como todo aquello que se genera a partir del desarrollo de cada una de las fases, tanto en la fase de planificación como en la fase de construcción de un proyecto de construcción. Por lo tanto, aquí está la clave de todo. La clave está en la gestión adecuada de los datos, en la capacidad que tengamos de gobernarlos adecuadamente, de obtener calidad en los datos y no solamente eso, de aplicar tanto herramientas como modelos de inteligencia artificial que nos ayuden a tomar mejores decisiones en plazos de tiempo mucho más cortos y que nos permitan aumentar claramente la productividad y la calidad de nuestro trabajo. Dicho esto, tenemos elementos que nos ayudan. Por ejemplo, los activos conectados en obras, ¿no? Los sensores IoT están monitorizando permanentemente la obra. Están, por ejemplo, en grúas, lo podemos ver en GPS de camiones, en drones, lo podemos ver en sistemas de sensores de balanza para medición de peso de cualquier tipo de elemento dentro de la construcción. Pero no solamente eso, se están incorporando, por ejemplo, estos elementos en la propia vestimenta del trabajador, lo que significa que podemos saber en qué lugar está, cuál es incluso su estado de salud, ¿no? Si, por ejemplo, ha sufrido un accidente, tenemos sistemas con giroscopios que nos permiten detectar un accidente laboral. Y todo esto está generando una cantidad de datos inmensa. Se calcula que de media una obra puede estar generando 1 terabyte de datos, que es una barbaridad. Prácticamente es la capacidad máxima de almacenamiento de la mayor parte de los portátiles que tenemos de un disco duro. Pues esto es lo que se está generando en una obra más o menos grande cada día, ¿no?
datos que evidentemente un ser humano no podría procesar adecuadamente, y para eso necesitamos este tipo de herramientas, tanto herramientas de software convencional como modelos de inteligencia artificial. Drones. Se están utilizando los drones. Es una tecnología que ha pasado un poco del área militar, luego pasó al área del ocio y ahora se está utilizando dentro del sector industrial y en concreto la construcción, sobre todo para poder hacer procesamiento que se llama procesamiento fotogramétrico automático, es decir, para tomar mediciones. Mediciones que luego podemos utilizar en certificaciones de obra, mediciones que podemos utilizar en sistemas, por ejemplo, de supervisión de calidad, o incluso mediciones que se pueden utilizar para saber exactamente, por ejemplo, si el cálculo de estructura se corresponde con la realidad, ¿no? Bien, los drones se han transformado en una herramienta cada vez más presente en las obras, primero en las grandes, sobre todo en obras que se están haciendo, obra civil, sobre todo, puentes, caminos, obra de ingeniería civil en general. Pero cada vez más nos encontramos con drones que están siendo utilizados en obras de tamaño más pequeño. Estos drones son capaces de capturar una gran cantidad de datos que van a parar a sistemas de Big Data que luego se procesarán adecuadamente. Y luego están los wearables, que era lo que hablaba de aquellos dispositivos que tienen los trabajadores o que pueden llevar los trabajadores encima, que se llaman los dispositivos, digamos, transportables o dispositivos portables, ¿no? por los trabajadores. Estos dispositivos, por ejemplo, son capaces de medir cosas tan interesantes como datos biométricos, por ejemplo, temperatura corporal, nivel de sudoración, ritmo cardíaco, presión sanguínea, SPO. Solo tenemos que recordar, por ejemplo, la capacidad que tiene un pequeño reloj de asistencia deportiva, y vemos la cantidad de datos que es capaz de recoger con un nivel de fiabilidad muy elevado y lo hace de forma permanente. Por lo tanto, son datos que se monitorizan. Todo esto hace que en la construcción se generen una ingente cantidad de datos y cada vez más. Y cada vez más estos dispositivos son más baratos y cada vez más se están utilizando de manera más profusa, lo que está generando cada vez mayor cantidad de datos, lo que significa que, por otro lado, las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar mucho. Bien, estos datos alimentan todas las fases y nos ayudan a ir aprendiendo cada vez más sobre el estado de la obra. ¿Cuál es el estado actual de la ciberseguridad? Ya hemos visto la importancia que tiene en la fase de proyecto, en la fase de construcción. Hemos visto los dispositivos que podemos utilizar para capturar datos, desde los programas estándares como los CRPs, pasando por el BIM, el PMSI o incluso el IoT. Y la pregunta es, ¿cuál es el estado actual de la ciberseguridad? ¿Qué seguridad tienen estos datos? Bueno, aquí me voy a remitir a un informe que yo creo que es un informe apasionante. Dicen que el 75% de las empresas de construcción sufren brechas críticas en la nube. Esta es, la fuente está en el estado de seguridad en España en 2023 por Deloitte, ¿no? Que es una consultora especializada, entre otras cosas, en ese tipo de estadísticas, ¿no? Y aquí nos lleva a preguntarnos, realmente el 75% estamos hablando de una cantidad muy elevada. Quiere decir que ha habido un proceso aquí en el que, bueno, se ha ido incorporando rápidamente una gran cantidad de automatización y hackers especializados, podríamos decir incluso falta de previsión o de ciberseguridad en la gestión de estos datos, han hecho que las empresas constructoras sean un objetivo prioritario, ¿no? Para poder manejar información sensible en infraestructuras que pueden ser críticas, ¿no? Entonces, podemos obtener datos de infraestructuras que en este momento pueden estar, por ejemplo, asociadas a construcción civil, a aeropuertos, a hospitales. Por lo tanto, tenemos como sector un nivel de responsabilidad en la administración y en la gestión de datos tremendamente potente, ¿no? Y tendremos que tomar decisiones acerca de cuáles son las barreras, cuáles son las posibles soluciones que tenemos que aportar al sistema de ciberseguridad actual, ¿no? Esos son datos del 2023.
estuve mirando 2024, 2025, la cosa ha ido a peor. Y además, no solamente eso, sino que probablemente el tema más complicado sea el hecho de que la mayor parte de empresas que están sufriendo este tipo de ataques ni siquiera son conscientes. Y eso es todavía más grave, porque no hay peor peligro que aquel que se desconoce. Entonces, necesitamos, de alguna manera, empezar a concienciarnos de cómo debemos administrar los datos. A partir de esta cultura del dato es cuando las herramientas, como las herramientas clásicas, los softwares clásicos que utilizamos en construcción, empiezan a tener una dimensión y un sentido mucho más aproximado al que es de la realidad. Empezamos a confiar mejor y más en este tipo de herramientas y somos capaces de entender cómo proteger los datos que gestionan. Pero todavía más, como dije, la inteligencia artificial necesita de datos para poder evolucionar, lo que evidentemente nos lleva otra vez a este nuevo punto, que incluso tecnologías tan disruptivas como la inteligencia artificial necesitan de una estructura segura de datos, bien protegida, para evitar que todo este esfuerzo que se está haciendo para hacer evolucionar el sector, para mejorar la calidad del producto, para reducir costes, reducir tiempos y hacerlo de manera mucho más efectiva, no se vaya al garete por culpa de un desconocimiento que es claro y patente en la mayor parte de las empresas, evidentemente no en todas, sobre la gobernanza del dato. Bien. Tenemos claro que somos un objetivo prioritario, tenemos claro que manejamos datos que son muy sensibles, datos que se pueden utilizar para muchísimas cosas y datos que no están debidamente protegidos. La digitalización lo que está haciendo es acelerar todo este proceso y expone una serie de vulnerabilidades que antes no existían. El uso de determinadas herramientas inadecuado nos coloca en una situación de vulnerabilidad que antes no teníamos y que ahora, debido a esta revolución digital, bueno, pues se nos han presentado y tenemos que tomar decisiones. ¿Hay solución? Por supuesto que hay solución. ¿Es difícil? No, no es complicado. La mayor parte de las soluciones son realmente sencillas, pero tiene que haber una cultura, tiene que haber una formación. En gran parte el webinar de hoy forma parte de este proceso de intentar abrir este melón de la ciberseguridad y de la importancia del dato, un poco apoyándonos en lo que la inteligencia artificial está dándonos. Nos está aportando una serie de ventajas competitivas, pero tenemos que ser conscientes de que se alimenta de algo que en este momento es altamente vulnerable. Los proveedores de cloud centralizan el riesgo y crean puntos únicos de fallo. Bien, hay como una especie de obsesión con el trabajo en cloud. El trabajo en cloud ha aportado unos grandes beneficios, pero también es verdad que ha hecho que muchas pequeñas empresas hayan depositado los datos en un solo punto, de forma que si antes queríamos obtener datos, imaginemos que somos hackers, ¿no? Y queríamos obtener datos de la mayor parte de empresas de construcción, teníamos que detectar dónde tenían los servidores, atacar cada uno de los servidores, intentar sustraer datos de esos servidores, mientras que ahora con el servicio cloud lo que tenemos es un punto único al que se centran todos los ataques y que evidentemente están facilitando, en este caso, la acción de muchos hackers, sobre todo en datos sensibles. Estamos hablando de datos económicos, de datos personales, tanto de proveedores como trabajadores, de datos incluso, diría, de seguridad nacional, ¿no? Sobre todo si estamos construyendo infraestructuras para el Estado, por ejemplo, ¿no? Así que el proveedor cloud lo que ha hecho es, si bien ha facilitado, y eso es cierto, el uso de este tipo de herramientas, evitando, por ejemplo, que tengamos que instalar software en nuestros ordenadores, etcétera, etcétera, también es verdad que lo que ha hecho es crear un punto único al que los hackers se pueden centrar para poder, bueno, pues saltarse todas las normas de ciberseguridad y obtener los datos que les parezcan oportunos. Retos. Retos en la gestión de datos en la construcción. ¿Qué retos tenemos? Pues yo lo he dividido en tres tipos de retos y lo he hecho en función del perfil. En este caso, he puesto retos para directivos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo con los directivos? Bueno, pues
nos damos cuenta, y eso no es difícil de ver, que hay una dependencia excesiva, ¿no?, del Excel para la toma de decisiones críticas. Es impresionante la cantidad de hojas de cálculo que se pueden llegar a generar tanto en la fase de planificación como en la fase de construcción de una obra. Lo más alucinante del caso es que la mayor parte de estas hojas crean como una especie de adicción. Entonces se van generando hojas vinculadas que a su vez se vinculan con otras. Y bueno, en fin, se crea todo un sistema basado en hojas de cálculo y sobre todo se están utilizando estas hojas de cálculo para un proceso de decisión crítico, es decir, se están tomando decisiones críticas basadas en esta infraestructura. Esto quiere decir que no hemos llegado en muchos casos ni siquiera a esa fase de uso adecuado de las herramientas que tenemos hoy por hoy a nuestro alcance, ya sea a nivel local o incluso en la nube, para poder mejorar estos procesos y evitar esta dependencia de las hojas de cálculo. Se están provocando silos de información entre departamentos. Es decir, cada departamento, de alguna manera el departamento financiero, el departamento de planificación de obras, el departamento de ejecución de obras, etcétera, etcétera, cada uno de estos departamentos crean silos de datos que no están interconectados entre sí, lo que hace muy difícil que los procesos fluyan de manera correcta. Por lo tanto, los datos se están almacenando muchas veces de manera correcta, pero con un problema terrible que es que están colocados digamos, en contenedores que a veces son tan herméticos que no intercambian datos con el resto del sistema. Dificultad para obtener una visión global del proyecto. Sí, no tenemos un dashboard que nos permita ver cuál es el estado de la obra, al menos sencillamente, ¿no? Las herramientas son muy variadas, no tienen capacidad de interconexión entre sí, ¿no? Otro desafío es para los gestores, ¿no? El formato, por ejemplo, de datos es dispar y muchas veces es incompatible, ¿no? Muchas veces nos dicen, sí, tenemos digitalizadas las facturas. Entonces, evidentemente vas, miras, está todo en PDF, pero lo que ves adentro son facturas escaneadas, que luego cuando las quieres procesar de manera correcta, pues utilizas OCRs que no siempre funcionan bien, que es el sistema de reconocimiento óptico de caracteres, o bien ya directamente te encuentras con que tienes que introducirlas a mano. Repositorios no integrados entre sí, exactamente lo mismo que para los directivos, y duplicación de esfuerzos en la entrada de datos. Se duplican muchas veces la entrada del mismo dato. No se aprovecha el primer input para hacerlo fluir dentro de la estructura de datos, ¿no? Para los técnicos, pues las plataformas software as a service utilizan sus datos y eso es algo tremendo. Es muy raro el caso de que algún departamento de IT pues haya consultado al departamento legal si esta plataforma, la que sea, pues cumple con la normativa de protección de datos o cumple, por ejemplo, con la nueva ley de inteligencia artificial. Y esto coloca la situación en que ya no es el hacker, sino que el propio, digamos, proveedor de la plataforma anonimiza datos y los acaba vendiendo. La venta de datos es uno de los negocios más florecientes que existen hoy en día. Los datos son el nuevo petróleo. El control limitado sobre el acceso y el procesamiento, no hay una seguridad estructural, hay, por ejemplo, en muchos casos, en muchas empresas, una falta de estructuración a la hora de acceder a los datos. Hay casos en los que mucha gente puede acceder a datos que no debería haber, ¿no? Y sin embargo eso se da porque no hay una estructura adecuada. Y esto es otro de los grandes retos que tenemos. Una dependencia de conectividad para operaciones básicas. Si dejamos de tener Internet, en muchos casos, nuestro software en la nube pues es inaccesible, ¿no? Entonces, y esto puede provocar pues muchísimos problemas, como la propia parada del proceso, ¿no? Y aquí aparece la IA local, ¿no? Entonces, es decir, bueno, podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial sin necesidad de que esas herramientas sean de terceros. Es decir, existe la posibilidad de usar un ChatGPT que no me requiera, por ejemplo, acceso a Internet y lo pueda utilizar dentro de mi propia empresa. ¿Eso existe? Y si es así, los datos que yo utilizo con esos sistemas, ¿salen de mi empresa o se quedan dentro de mi área local? Para eso tenemos que entender lo que es IA en la nube.
La IA en la nube, los datos los enviamos a centros que son externos. Nuestros propios datos van a parar a nubes que no nos pertenecen, que pertenecen al proveedor, en este caso, de inteligencia artificial. Imaginemos el ChatGPT, los datos que subimos de facturas, los datos que subimos de albaranes, cualquier dato que subamos de mediciones, por ejemplo, va a parar a un sistema del que no somos propietarios. Si leemos atentamente, por ejemplo, cuáles son las condiciones de uso, el ChatGPT nos dice, bueno, pues todo lo que subáis, pues es vuestro, pero todo lo que sea el producto de la consulta, es decir, cuando hacemos el prompt y decimos, bueno, pues coge estas mediciones y transfórmalas en un Excel, ese Excel ya no es solamente nuestro, sino que está compartido, es decir, somos copropietarios con OpenAI. Quiere decir que OpenAI se reserva el uso de ese tipo de datos para entrenar sus propios modelos. Y esto es una situación realmente muy conflictiva, que la mayor parte de usuarios desconocen. El famoso efecto siguiente, ¿no? El procesamiento, evidentemente, está centralizado. Eso significa que cualquier problema o cualquier dificultad que tengamos con OpenAI, pues condicionará el uso de esta herramienta. O digo OpenAI o cualquier sistema que se base, en este caso, en la nube. La nube, por lo tanto, nos da una serie de ventajas, pero también nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Tenemos una dependencia absoluta de la conexión, no tenemos conexión, no accedemos a la nube, no podemos utilizar los servicios. La latencia puede ser muy alta, quiere decir que si intentamos gestionar grandes cantidades de datos con este tipo de modelos, la lentitud de este proceso se hace cada vez más palpable. Trabajar 2, 3 facturas no hay ningún problema, trabajar 1.200 facturas ya es otro cantar, ¿no? Y el coste que eso tiene es realmente muy elevado. Un control muy limitado de la privacidad, por supuesto, limitado, pero además no limitado porque nos engañen, limitado porque realmente la mayor parte de nosotros no hemos leído las condiciones de uso. ¿Se puede crear una IA local? Sí, se crea una IA local. Hay una alternativa a todo esto. Hay modelos de inteligencia artificial que, a diferencia de OpenAI, son de libre uso. ¿Y quién hace modelos de libre uso para que todo el mundo lo use? Pues gobiernos, universidades, fundaciones, incluso compañías privadas como puedan ser, imaginamos, Meta, que son los creadores de Facebook, ha creado un modelo de inteligencia artificial que compite con ChatGPT, que se llama Llama, y es un modelo que podemos descargar en nuestros propios ordenadores y utilizarlo de manera local, incluso si no hay internet. Los datos no se tienen que anonimizar para poderlo utilizar de manera correcta. ¿Qué significa anonimizar datos? Si vamos a subir una factura para que la procese, pues tendríamos debidamente que eliminar el nombre del proveedor, eliminar datos como el CIF o datos como, por ejemplo, el IBAN de una cuenta, porque estamos cometiendo un delito en este caso. Estamos compartiendo datos sin el consentimiento del proveedor. Por lo tanto, no solamente nos afecta la RIA, que sería la Regulación de Inteligencia Artificial, sino también la Ley de Seguridad y Protección de Datos. En cambio, en el área local, si utilizamos un modelo en local, los datos, al no salir de nuestro entorno de gestión, pues evidentemente no hace falta anonimizarlos y lo podemos usar totalmente con tranquilidad. Necesitamos una infraestructura on-premise. Eso sí, vamos a necesitar montar una infraestructura propia. Y se tiene que montar un servidor donde tiene que ir este modelo de inteligencia artificial. Sí, claro, nos va a requerir una inversión. Evidentemente, la IA no es una herramienta que haya sido diseñada para empresas que no tienen recursos. En este caso, aquellos que no sean capaces de tener capacidad de inversión mínima, pues lamentablemente están al margen de esta tecnología y mucho más de la local. ¿Son realmente inversiones muy elevadas? No, no lo son, pero siempre es una inversión. Así que hay que tenerlo en cuenta. También es una inversión, utilizar los servicios de la nube y pagar por esos servicios. O sea, todo tiene un coste y, evidentemente, tenemos que colocarlo dentro de la ecuación, ¿no? ¿Se puede operar sin conexión? Sí, como el modelo está en local, lo podemos utilizar sin ningún tipo de conexión. La latencia es ultra baja. La latencia es el tiempo de respuesta entre que enviamos el mensaje y recibimos la respuesta. Claro, si no salimos fuera de Internet y lo tenemos todo en casa, tenemos tipos de latencias que son muy bajas, o sea, va rapidísimo.
Y realmente lo bueno que tenemos es que el modelo, además, lo podemos ajustar a nuestra propia necesidad. Más aún, el modelo empieza a formar parte del valor de la empresa. Es decir, no permitimos que nuestros datos se utilicen para entrenar un modelo que luego pueda utilizar nuestra competencia. Y de esa manera, pues, equipararnos prácticamente a todos, ¿no? Utilizando los datos de todos para mejorar un modelo que todos acabamos utilizando. Sino que, por el contrario, preservamos el valor de aquellos datos que generamos, aquella información que hemos ido generando, y la guardamos para nosotros mismos de cara a mejorar la aportación de valor nuestra hacia el mercado. Ser más competitivos y marcar una diferencia con respecto a los demás. Y luego está el control total sobre los datos, cosa que realmente aquí sí que hay una gran diferencia, una diferencia notable, que además se ve luego claramente en el marco regulatorio, ¿no? Y sobre todo en la seguridad que ofrecemos tanto a nuestros proveedores, nuestros clientes, como incluso a nuestros propios trabajadores, de que estamos utilizando sus datos dentro de un contexto de seguridad totalmente controlado. La IA local, por tanto, permite crear soluciones que están adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto constructivo y mantiene la soberanía de datos. Este es el gran paso, el gran desconocido, la gran nueva revolución. Es tan importante que en Estados Unidos ya se le ha dado un nombre. Se le llama Back to Iron, es decir, volver otra vez al hierro que tenga cada uno de nosotros. Entonces me preguntan, Martín, ¿y entonces esto lo tengo que tener dentro de mi propia oficina? No, no es necesario. Podemos también alquilar un espacio en un servidor un proveedor de servicios que nos haga el hosting, es decir, nos mantenga el ordenador y toda la historia, y estaríamos trabajando con un sistema propio que se llama on-premise, donde tendríamos tanto el procesamiento de datos como la inteligencia artificial en un lugar absolutamente controlado y fuera del alcance tanto de nuestra competencia como de los hackers, como de cualquier tipo de injerencia. La integración de herramientas digitales y la IA. Bien, esa es otra de las cosas que resulta más interesante. Por ejemplo, se utilizan sistemas de inteligencia artificial que igual no son tan espectaculares como ChatGPT, pero que son tremendamente útiles. Por ejemplo, sistemas de captura de datos de albaranes, de facturas, que se van incorporando a través de modelos de inteligencia artificial y se van colocando automáticamente en diferentes software, eliminando, por ejemplo, la necesidad de intervención humana. Pero no solamente eso, sino el proceso de clasificación de documentos. Se está utilizando una barbaridad. Se está utilizando, por ejemplo, también para poder hacer respuestas o clasificación de correos electrónicos. Por ejemplo, se está utilizando para la grabación de charlas como esta, ¿no?, que estoy teniendo ahora. Imaginamos que tenemos una charla confidencial y en esa charla confidencial, bueno, pues tenemos a clientes, tenemos a proveedores, hacemos una reunión. Y queremos que todo lo que se hable allí se guarde localmente y se quede procesado dentro de la empresa. Pues también la IA local es capaz de transcribir reuniones y guardar esos datos de forma local sin la intervención de ningún tercero, sin, podríamos decir de manera rápida, que meta las narices nadie que no sea aquel que esté interesado en ello, ¿no?, o que tenga derechos. Por otro lado, las bases de datos son premise, nos están permitiendo además centralizar los datos y de esa forma también mantener un control más estricto para evitar fugas inadecuadas. Y eso forma parte del proceso que se llama gobernanza del dato, ¿no? Y luego el motor de IA local. El motor de IA local se transforma en un elemento diferenciador. Es decir, el motor puede llegar a aprender de todos nuestros datos, aprender de manera mucho más efectiva de toda nuestra labor y mejorar aún más y adaptarse mucho más a las necesidades que son propias de nuestra empresa. Lo que significa que se va a focalizar en ayudarnos exactamente en aquello que realmente nos hace falta. Y esto lo hace porque todos los datos que se generan en la empresa quedan almacenados y les sirve a esos elementos, a esos modelos, para poder aprender, reentrenarse, y de esa manera hacer todavía más efectiva su productividad. Así que el workflow unificado que se genera a partir de todo esto garantiza primero que las cosas vayan más rápido, latencia mínima, una máxima privacidad
y es ideal para entornos de construcción críticos. Y no solamente eso, sino que aquellos modelos que vamos utilizando local van creciendo y van aprendiendo de los datos que vamos generando y se van transformando en un elemento diferencial con respecto a nuestra competencia. Casos de uso por perfil. Por ejemplo, de los directivos. Generalmente se hace una POC, que es una prueba de concepto de IA local, para planificar, predecir desviaciones y optimizar recursos antes de que impacten en plazos y costes. Es decir, ¿qué es lo que está ofreciendo la IA en este momento y la IA local en concreto? Bueno, pues está ofreciendo modelos predictivos. Antes de que las cosas ocurran, ya nos están avisando cuáles son las medidas que necesitaríamos tomar. Y esto lo hace porque puede procesar una gran cantidad de datos, una ingente cantidad de datos, y generar modelos predictivos mucho más ajustados. Y traer de alguna manera no solo la historia de lo que ha ido ocurriendo, lo que está pasando, sino poder predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Y esto es fundamental, en este caso, para los directivos. Para los gestores, bueno, hay una orquestación de datos entre planificación, costes, para análisis predictivo. Todo esto te permite, por ejemplo, el qué pasaría si, ¿no? Te permiten la simulación y crear escenarios diferentes para poder estudiar y optimizar flujos de trabajo. Los gestores también se ven muy apoyados por la IA y en concreto por la IA local para poder de manera rápida analizar diferentes escenarios y poder tomar decisiones no solamente predictivas, sino también decisiones correctivas. Y en este caso, el gestor, que tiene que tomar decisiones más rápidas, que no está de alguna manera fijándose en objetivos tan genéricos, estratégicos, sino más vinculados al día a día, tiene una herramienta brutal para poder avanzar muy rápidamente en este aspecto. Técnicos. Bueno, evidentemente lo que hace de alguna manera al técnico es permitirle trabajar de manera local, puede procesar una gran cantidad de datos que hasta ahora eran improcesables. Por ejemplo, se pueden llegar a procesar imágenes. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos permite entender imágenes. Entender imágenes y no solamente eso, describirlas y analizar el proceso evolutivo. Entonces, a nivel técnico, por ejemplo, podemos trabajar con imágenes de la obra, con planos, podemos ver procesos de evolución de sistemas de medición que obtenemos a través, por ejemplo, del IoT o tenemos a través de drones, ¿no? Que forman parte del IoT, ¿no? Y esto cambia prácticamente la vida a los técnicos, es decir, le permite analizar datos que hasta ahora solamente eran viables a través del ojo humano. Ahora la inteligencia artificial se plantea como una herramienta alternativa a todo esto. Bien, lo que más me importa, y un poco ya para dar colofón a esta charla, es que hay tres aspectos que son fundamentales. El primero de todos, no hay inteligencia artificial sin datos. El segundo, necesitamos implementar una cultura de datos, administrar los datos de manera efectiva, con ciberseguridad. Dejar los datos en manos de terceros es un riesgo y hay un marco regulatorio muy importante que tenemos que tener en cuenta, tanto en la protección de datos como en los modelos de inteligencia artificial. Ya existe una legislación y tenemos que respetarla. Otro tema importante, proteger los datos no es lo único, debemos proteger nuestros propios modelos. Es decir, podemos utilizar modelos que en este momento son gratuitos, que los podemos utilizar a nivel local en infraestructuras que en absoluto son tan caras como nos imaginamos y que nos permiten de esta manera hacerlos evolucionar para que esos modelos formen parte del valor diferencial que aportamos como empresa de construcción al sector. Lo que de alguna manera viene a decir es que existe un panorama digamos, de acción que se tiene que entender antes de aprender cómo funcionan las herramientas. Aprender cómo funcionan las herramientas es relativamente sencillo, es dedicarle tiempo. Entender en qué entorno se tienen que aplicar y de qué manera se tienen que aplicar es donde realmente está lo complicado y lo difícil. Entender también que la inteligencia artificial no es una herramienta que funcione sola, sino que requiere también de formación y requiere de entendimiento, ya no solo de la habilidad o del uso de esa herramienta, sino también del contexto en donde se está aplicando y de la forma en que se está aplicando.
teniendo en cuenta todos los condicionantes que hemos ido hablando a lo largo de esta charla. Y hasta aquí mi charla, con lo que me abro a vuestras preguntas y espero que os haya gustado y os haya permitido tener una visión quizás un poco diferente de las visiones que, bueno, habitualmente nos podemos encontrar hoy en día en Internet, en YouTube, sobre todo en visiones que van mucho más allá y generan expectativas que en muchos casos van mucho más allá de lo que la IA en este momento puede hacer. Y eso no significa que lo que pueda hacer no sea una maravilla, sino que realmente tenemos que conocer bien su límite. Así que me abro a preguntas. Agradezco sobre todo el hecho de que hayáis estado atentos hasta el final de la charla y estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias, Martín. Interesante ponencia. He colectado algunas preguntas que si alguien en la audiencia no tiene alguna, yo podría poner alguna sobre la mesa un poco para ver un mínimo debate sobre esto. Si tenéis preguntas, abrir el micrófono y dirigiros a Martín con total confianza. O poner las preguntas en el chat. Mientras tanto, yo podría hacer alguna. ¿Quiere decir entonces que estos modelos predictivos, estos datos que me permiten, a través de modelos predictivos, tener información a futuro del proyecto, ¿está incluido de esta información a futuro del proyecto un diseño y una planificación? Quiero decir, ¿podemos entender estos datos o este modelo predictivo como unas lecciones aprendidas y además como la oportunidad de explotar datos de cara a una planificación, a un diseño arquitectónico o a un cálculo estructural basado en proyectos anteriores? ¿Eso es posible? Totalmente, totalmente, totalmente. Nos tenemos que fijar, por ejemplo, en el proceso de aprendizaje nuestro. ¿Cómo hemos aprendido? Entonces, los datos en realidad lo que hacen es dejar huella de la propia experiencia del proyecto. Cuanto mayor cantidad de datos dispongamos, mejor será el modelo predictivo que generemos. Y más teniendo en cuenta de que estos modelos son capaces de aprender de una ingente cantidad de datos. Es decir, podemos obtener resultados que ni siquiera esperamos. Y que están ceñidos a la propia realidad del proyecto. Por supuesto, las herramientas predictivas son el elemento o la aportación fundamental que está haciendo la inteligencia artificial hoy en día en la construcción. Y es determinante. Es determinante. Mira, voy a poneros un ejemplo. Gracias, Martín. Sí. Tengo un... Sí. No, sí, adelante. No, es simplemente un ejemplo de indicaros, por ejemplo, con un sistema de detección de cálculo digamos, de dilatación de juntas, ¿no? Hay sistemas que se van registrando durante tiempo y se registra cómo es el proceso. A partir de todo esto que se va aprendiendo, se puede determinar, por ejemplo, puntos débiles dentro de una estructura con una facilidad tremenda. Y se puede prever por dónde una estructura puede fallar, pero no solamente por un cálculo aproximativo, sino un cálculo realmente muy exacto, porque se alimenta de los datos que va generando el IoT y que nos va indicando. Es decir, transformar el proceso constructivo no solamente en la generación de infraestructuras, sino en un sistema de generación de datos que a su vez nos van a permitir predecir de manera más efectiva lo que puede llegar a ocurrir. No en una obra, sino incluso en cualquiera. Bien, gracias. Tengo una pregunta sobre ciberseguridad. Esta secuencia, digamos, hablemos sobre la secuencia de contrata, subcontrata, podría generar una brecha de seguridad del dato pensando en que las subcontratas, al tener una capacidad mayor que la contrata, al tener una capacidad mayor, quiero decir, un proceso tecnológico diferente a la de la subcontrata, ¿podría crear esta secuencia una brecha de seguridad? Hablando de edificaciones importantes como hospitales o como estaciones de metro. No, realmente está ocurriendo. Está ocurriendo. De hecho, ya las grandes constructoras están empezando a exigir a las subcontratas que cumplan rigurosamente la Ley de Seguridad y Protección de Datos y, por supuesto, la actual RIA.
¿De código abierto conoces? Bien, podemos chicos, si hablar? no tenéis... Tengo Perdón, aquí perdón. una pregunta. Por ejemplo, ¿qué Sí. otras herramientas de inteligencia artificial, de código abierto conoces que podamos instalar, por ejemplo, en on-premise? Mira, voy a aprovechar y os enseño simplemente una herramienta para que veáis, que esa es una típica herramienta que se instala on-premise. No sé si la estáis viendo. Esta herramienta que veis aquí es una herramienta que se instala a nivel local. Y es una herramienta que nos permite desarrollar agentes de inteligencia artificial. De forma que podemos construir nuestros propios procesos y permite, esta por ejemplo, es capaz de leer correos electrónicos en Gmail y clasificarlos y meterlos dentro de una hoja de cálculo en el Drive. ¿No? ¿Cómo lo hace? Lo hace pues porque pequeños módulos, como si trabajáramos con un Lego, y vamos construyendo poco a poco nuestra propia aplicación. Y esta aplicación modular permite, pues, por ejemplo, el uso de modelos de inteligencia artificial para que lea correos electrónicos y luego los clasifique. Bueno, esto es una pequeña maravilla. Se llama N8N, está creando una revolución dentro de las empresas y en la construcción se está empezando a utilizar muchísimo. Y esto permite, hacer una gran variedad de funciones de la inteligencia artificial que van más allá de ChatGPT. En esto nos estamos centrando y de hecho, bueno, hay un plan, digamos, de formación. Os dejaré aquí el nombre de la herramienta, N8N, ¿vale? Que os lo aconsejo. Sí, es similar al Make, solo que es de código abierto y a diferencia de Make se puede instalar en local. Y te permite incluso trabajar con modelos de IA local, con lo que de alguna forma te garantiza la seguridad y protección de datos. Esta herramienta, por ejemplo, la estamos empezando a enseñar a las empresas para que no dependan necesariamente de programadores externos y ellas mismas se puedan generar sus propias soluciones basadas también en inteligencia artificial. No, es increíble, las posibilidades son tremendas en ese aspecto. Gracias, John. Gracias, Martín, por responder a las preguntas. Chicos, si no tenéis preguntas, cerramos este webinar. Te queremos agradecer, Martín, por esta colaboración. Seguramente más adelante compartiremos los ciclos de webinars que están pendientes sobre la construcción y de cara a evolucionar el sector. Muchas gracias por compartir tu experiencia y espero volver a coincidir contigo en una próxima oportunidad. Gracias, chicos, a vosotros por participar y por estar acompañándonos durante este webinar. Un saludo, hasta luego. Gracias a todos. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Gracias, Martín. Adiós.